Una chica llamada Alice se cansó de caminar todo el día sin hacer nada. El calor le dio sueño. De repente se dio cuenta del conejo blanco, que tenía prisa en alguna parte. A la chica le pareció extraño que estuviera hablando solo y no dejara de mirar su reloj. Ardiendo de curiosidad, Alice corrió tras el conejo y sin dudarlo saltó tras él al agujero. Dentro había un pozo profundo, cuyas paredes estaban llenas de estanterías. Alice cayó muy lentamente y logró ver todo correctamente. Una vez en el fondo del pozo, la niña notó una mesa de vidrio con 3 patas. Sobre él había una pequeña llave dorada y una especie de botella. Alice intentó abrir la puerta con la llave, pero resultó ser demasiado pequeña. Mirando a su alrededor, vio una pequeña puerta. Para abrirla y encontrarse en un magnífico jardín, Alice tuvo que beber de una botella de la mesa. Después de tomar un par de sorbos, comenzó a disminuir de tamaño. La niña se encogió tan rápido que no tuvo tiempo de tomar la llave de la mesa. Entonces vio un pastel mágico en el suelo. Tan pronto como Alice tomó un bocado, comenzó a crecer rápidamente hacia arriba. La niña había crecido tanto que no podía volver a atravesar la querida puerta. Alice comenzó a llorar tanto que pronto se formó un gran charco cerca de ella. En ese momento se dio cuenta del conejo blanco. La chica lo llamó, pero él tenía prisa y asustado, se le cayeron los guantes y el ventilador. Alice los recogió y vio cómo empezaba a encogerse. La razón fue un abanico mágico. Alice cayó en un charco de sus propias lágrimas. Cuando la arrojaron a la orilla, la niña volvió a notar al conejo. Confundió a Alice con su sirvienta y ordenó irse a casa inmediatamente a buscar guantes nuevos y un ventilador. La niña corrió a cumplir la orden. En la casa del conejo, no pudo resistir la curiosidad y bebió un poco de líquido de una botella. Esto llevó al hecho de que Alice creció a proporciones gigantescas y rápidamente llenó toda la casa. Ella pudo encogerse solo gracias a los pasteles. Habiendo recuperado sus dimensiones anteriores, la niña se escapó. Pronto vio un enorme hongo sobre el que estaba sentada una gran oruga azul. Alice se quejaba de sus constantes cambios de altura. La oruga aconsejó a la niña que comiera un trozo de hongo. Alice comió un pequeño bocado y finalmente volvió a su altura normal. Y ella prosiguió. De repente Alice vio una casa. Al entrar, la niña estaba en la cocina, en la que vio a la duquesa con un bebé llorando en sus brazos. Un gato enorme estaba sentado en el suelo, sonriendo de oreja a oreja. La duquesa le explicó a Alice que estaba sonriendo porque era un gato de Cheshire. De repente el gato desapareció y el bebé rompió a llorar. La duquesa le dio el niño a Alicia y ella misma fue a ver a la reina. La niña se sorprendió al descubrir que no tenía un niño en brazos, sino un cerdito real. Cuando el gato reapareció, le aconsejó a Alice que buscara la liebre de marzo. Y luego desapareció, y solo su sonrisa permaneció en el aire. La chica salió a la carretera. Pronto vio la casa de la liebre de marzo. Alice llegó justo a tiempo para el comienzo de la fiesta del té. La mesa era enorme, pero solo la liebre de marzo, el sombrerero loco y Sonia el ratón estaban sentados en ella. No dejaron que nadie se sentara a la mesa y dijeron que no había lugar. Alice se enteró de que estaban obligados a beber té continuamente como castigo por matar al tiempo. La liebre y el sombrerero se burlaron de la niña de todas las formas posibles y la ridiculizaron. Incapaz de tolerar tal rudeza, silenciosamente se levantó y se fue. Pronto Alice se encontró en un maravilloso jardín. Se fijó en jardineros que parecían jugar a las cartas. Tiñeron de rojo las rosas blancas. La niña estaba muy sorprendida por esto. Se enteró de que a su reina le encantaban las rosas rojas y que solo crecían las blancas. La reina ejecutó a sus sirvientes por la menor ofensa. Los jardineros dijeron que estaba juzgando al sirviente que robó las galletas en este momento. Alice estaba muy interesada y fue a la corte. Allí vio testificar a la liebre de marzo y al sombrerero loco. Cuando terminaron, la reina convocó repentinamente a Alice para interrogarla. La niña respondió que no sabía nada y ordenó que dejaran ir al sirviente. La reina se enojó y ordenó agarrar a la niña. En ese momento Alice sintió que comenzaba a crecer nuevamente. La niña se dio cuenta de que eran solo cartas y no les tenía miedo. Y en ese mismo momento, la magia desapareció. Alice se despertó en el mismo claro donde vio por primera vez al conejo blanco. Había un paisaje familiar alrededor, se escucharon sonidos familiares. Entonces fue solo un sueño, pensó Alice. Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista.
Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa. El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar: alguien también estaba acostado en mi cama.
Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena.